Estás escuchando Tesoros de mi Territorio, un podcast del Museo Regional de Aysén. En esta segunda temporada viajaremos desde el litoral a la estepa patagónica, conociendo diversas colecciones históricas, arqueológicas, paleontológicas, fotográficas y naturales que resguarda nuestro museo. ¡Acompáñanos! Capítulo 17. Padre Antonio Ronchi, patrimonio de las comunidades de Aysén. Existe en la historia de Aysén un personaje entrañable por su persistente labor comunitaria, centrada en la fe católica, pero especialmente en la búsqueda de soluciones para las necesidades materiales de diversas localidades rurales. Se trata del padre Antonio Ronchi Berra, un sacerdote italiano que hizo de Aysén su hogar. El curita Ronchi, como es afectuosamente recordado, llegó a Chile a través de la obra Don Juanela, una congregación religiosa fundada en Italia a fines del siglo XIX, dedicada a la beneficencia, con su foco en las personas más necesitadas, fundamentalmente niños, niñas y personas mayores. En 1957, la obra Don Juanela obtuvo el reconocimiento jurídico que le permitió funcionar como institución autónoma. Así, en diversos países, incluyendo Chile, la obra se estableció con escuelas y hogares de menores y ancianos en Santiago, Rancagua, Llolleo, Limache y Coyhaique, funcionando a través de dos congregaciones religiosas, los Siervos de la Caridad y las Hijas de Santa María de la Providencia. En 1961, un año después de llegar a Chile, el padre Ronchi fue enviado a participar en un proyecto acordado por su congregación religiosa con el Ministerio de Tierras y Colonización, consistente en enviar a jóvenes residentes en las casas de acogida administradas por la congregación al hogar San Luis de Puerto Cisnes. Aunque el padre Ronchi llegó a atender la capilla y a colaborar en la escuela hogar La Alegría de San Luis en Puerto Cisnes, la inmensidad territorial de Aysén y el estilo de vida de las familias pobladoras lo impresionaron profundamente, convenciéndose de que la misión asignada en estas tierras iba a trascender el trabajo en aquella escuela. Para la década de 1960, en Aysén se llevaba a cabo una vida fuertemente rural. La conectividad dentro del territorio era escasa y compleja, lo que implicaba aislamiento y limitado contacto de la población aysenina con el polo más urbano de Coyhaique y Puerto Aysén, y por cierto, con el resto del país. En este escenario, Antonio Ronchi centró sus esfuerzos tanto en su labor religiosa como en colaborar con las diversas necesidades de las familias pobladoras. Así, se entrevistaba y realizaba gestiones con empresarios, autoridades e incluso presidentes de la República para lograr ayuda financiera hacia los diversos proyectos locales. Su inmersión en la cultura y la particular geografía regional le llevaron tempranamente a formular un gran proyecto de conectividad radial, probablemente uno de sus legados más notables, que consistió en la instalación de estaciones de radio, televisión y salas de videocassette para difundir contenidos de carácter religioso y cultural. Este proyecto cerraba con la idea de un canal de televisión en Coyhaique que permitiera la generación de materiales regionales. Esta iniciativa, que se conoce como Madre de la Divina Providencia o Red Madipro, tuvo un impacto profundo en la cultura local, a tal punto que hasta el día de hoy la radio es parte del modo de vida de Aysén. Junto con el rol evangelizador, la radio sorteaba el aislamiento, permitiendo a las familias pobladoras comunicarse, informarse y entretenerse con diversos programas y música. Pero su labor no se cerró solo a las comunicaciones. En el litoral de Aysén, trabajó en la creación de escuelas. En diversos puntos de la región, gestionó la llegada de alimentos, materiales educativos, cursos de capacitación, labores de artesanía, formación de organizaciones agroganaderas y adquisición de maquinarias y herramientas para las comunidades
siempre promoviendo la participación de los habitantes locales, a cambio de que éstas colaboraran en la construcción de obras como sedes sociales, capillas y estaciones para radio y televisión, entre otras acciones. En varias oportunidades, su estilo activo y transformador le significó tensiones y algunos problemas con otros actores sociales, políticos y religiosos. En 1992 fue trasladado a Chiloé por conflictos con el obispado, en donde continuó con su labor de evangelización y apoyo comunitario en zonas rurales, logrando extenderse nuevamente a Aysén a través del litoral para continuar con su proyecto radial en localidades como Melinca e Isla Toto. Su inquebrantable deseo de mantenerse en Aysén lo llevaron a conseguir su regreso, el que se extendió hasta 1997, momento en que falleció, producto de una afección cardíaca. Tenía 67 años. La forma de ser del padre Ronchi y diversos hechos de su vida quedaron en el anecdotario regional, pasando a formar parte de la historia y cultura de Aysén. Sencillo, siempre en terreno y alejado de comodidades, se describía orgullosamente como un curita rasca. El año 2017, la Fundación Padre Antonio Ronchi, creada para apoyar la obra del sacerdote, donó al Museo Regional una serie de elementos que informan de su presencia en Aysén. Conversamos con Juan Pablo Varela, conservador y encargado de colecciones del museo, sobre las características de esta donación. Mi nombre es Juan Pablo Varela, soy conservador y encargado de colecciones del Museo Regional de Aysén. La colección que hoy conserva el Museo Regional de Aysén se compone principalmente por fotografías y ropa litúrgica, bueno, también documentos. Pero lo importante es destacar la fotografía porque aquí podemos ver su vida en los primeros años de su vida junto con su familia en Italia. Él es un sacerdote italiano y que pertenece a una familia numerosa que estaba dedicada al campo, actividades donde él también participó activamente. Y esto lo podemos interpretar a través de las fotografías que nosotros conservamos. También podemos ver parte o podemos comprender su vida cercana a la iglesia a través de su madre, que era una mujer comprometida con la religión, no así su padre, que era una persona un poco crítica y lo criticaba también por esta actividad sacerdotal que lo veía muy en menos. Entonces, dentro de la fotografía podemos ver todo este proceso de vida, el trabajo y cómo él va llevando su vida a la vida sacerdotal. Eso es una parte de la colección. Y también tenemos ropa religiosa que también está conservada en el museo. Y esta ropa religiosa está compuesta por casullas, estólicas, estolas y otros elementos litúrgicos que pertenecen a la actividad religiosa y se representa ahí colores litúrgicos, formas también y elementos que hoy día ya no se ven. Actualmente la ropa litúrgica es mucho más sencilla. En la antigüedad o en años anteriores tenía una ornamentación mucho más compleja que estaba asociada a los momentos litúrgicos y a la interpretación de la interpretación religiosa del momento litúrgico que se vivía. Y bueno, también dentro de la exhibición destacamos el rol del padre Antonio Ronchi en un gran tema que es la comunicación, ya que el padre Antonio Ronchi cuando llega a la región se da cuenta que esta región es muy grande y está totalmente incomunicada. Y él comienza una gesta heroica, podemos decir que es realmente heroica, de instalar radios que quedan para poder comunicar a estas diversas localidades que están a larga distancia, ¿ya? Entonces él el promotor de este proceso y está destacado eso dentro de la exhibición en una radio que es interactiva donde se escuchan mensajes radiales, mensajes de la señora Olinda Altamirano, una voz que es muy conocida en la región y que se puede escuchar en la exhibición. Y también tenemos una vitrina donde hay un maletín, una agenda del padre, los zapatos y algo muy destacado de él y que muestra un poco la forma en que él trabaja en la región es su sotana. Es una sotana, como muchas de color negro, pero está completamente salpicada de barro
Y esto habla de lo que él era como sacerdote, que era un sacerdote comprometido con la comunidad, que caminaba, que trabajaba junto con las personas. Y él andaba con los pies en el barro. De hecho, él mismo se denomina como un cura rasca, un poco separándose de la figura muy tradicional de los sacerdotes tradicionales que están más en la iglesia. Un componente de la colección que Juan Pablo destacó es una serie de documentos que también permiten acercarse a la personalidad y forma de ser del sacerdote. Otro grupo importante de la colección son los documentos o cartas, bueno, documentos, cartas y otros papeles que el padre Antonio Ronchi conservó y donde también uno puede interpretar o comprender la vida que él llevaba dentro de la región. Porque aquí hay contratos, pero contratos que son casi que de palabra, con pobladores, o sea, así intercambio, entonces cambiaba aceite por madera, o a otras personas cambiaba el transporte de algunos materiales, pero con el compromiso de, no sé, de ayudarlo en una construcción, etc. Entonces, son documentos que hablan un poco de esta vida distinta como sacerdote, donde él promueve a las comunidades ser activas dentro de lo que ellos quieren lograr en su objetivo, ¿ya? También hay cartas y documentos que hablan de esta intencionalidad de la comunicación, de instalar radio, traer la televisión o elementos que permitan la interacción entre distintas comunidades. Y eso está en los documentos y eso también está dentro de la investigación que realizó Mauricio Osorio con la colección Padre Antonio Ronchi, donde él se centró específicamente en la comunicación, en cómo se instalaron estas radios, la red Madipro, que es la red de la Madre Divina Providencia, y que hoy está la Radio Santa María, que es parte de esa red inicial. Actualmente no están todas las radios activas, pero aquí muestra toda esta primera intención de generar esta red comunicativa a través de la radio. Este documento está en la página web del museo, lo pueden encontrar en una pestaña que dice Bajo la Lupa, y ahí pueden revisar fotografías, documentos y las conclusiones que llegó Mauricio Osorio a través del estudio de estos documentos. Como señala Juan Pablo, el año 2020, a través del programa Bajo la Lupa de la Subdirección de Investigación del Servicio del Patrimonio Cultural, el antropólogo Mauricio Osorio desarrolló una investigación histórica, centrándose principalmente en el desarrollo de las comunicaciones. Luego, en diciembre del año 2022, al cumplirse 25 años del fallecimiento del padre Antonio Ronchi, el museo culminó este proceso de investigación con una exposición temporal que buscó poner en valor la colección y la información obtenidas. Conversamos con Ángela Morales, encargada de desarrollo institucional del museo, sobre esta exposición. Hola, mi nombre es Ángela Morales Márquez, soy funcionaria del Museo Regional de Aysén, encargada de desarrollo institucional. Bueno, como señalaba Juan Pablo, a partir de la colección y de la investigación que se pudo llevar a través del programa Bajo la Lupa de la Subdirección de Investigación, nos propusimos sellar todo este proceso de trabajo en torno a la figura del padre Ronchi con una exposición temporal. Como antecedente teníamos también que durante la pandemia hicimos una actividad virtual donde invitamos a la comunidad a entregar testimonios, facilitar fotografías, ¿cierto?, del padre Ronchi, y fue una actividad que tuvo una alta aceptación, o sea, tuvimos bastante participación. Y en ese sentido era un buen indicador de que tener una exposición temporal en el museo iba a ser una actividad bien recibida por la comunidad. Justamente, además, el año 2022 se cumplían 25 años del fallecimiento del padre Ronchi, así que fue el momento elegido para poder montar una exposición donde pudimos poner en valor la colección, la información obtenida y también relevar, ¿cierto?, algunas cosas que nos llamaban bastante la atención, como por ejemplo que en muchas localidades consideran que el padre Ronchi vivió o hizo su vida principalmente en ese lugar. O sea, sucede en Puerto Cisnes, sucede, por ejemplo, en Cerro Castillo también, lo cual tiene que ver directamente con el vínculo que él formaba con las comunidades
y el impulso que dio a diversos elementos, ¿cierto?, que facilitaban las comunicaciones o buscaban desarrollos productivos en distintos lugares. También la creación de iglesias. O sea, hay un sinfín de obras que la comunidad ejecutó junto al padre Ronchi que hacían dar esa sensación a las comunidades de que el padre era de ese lugar. Y es igual interesante cómo hoy en día su memoria sigue presente y existen un sinfín de elementos dentro de distintas localidades de la región que nos recuerdan al padre Ronchi. Desde nombres de calles, de radios, barcazas, monumentos públicos. O sea, todos están de cierta forma poniendo o destacando el legado de este personaje que sin duda es parte del patrimonio hoy en día de la región de Aysén. Efectivamente, como destaca Ángela, el legado de Antonio Ronchi se visualiza en múltiples rincones de Aysén, a través de nombres de calles, radios, plazas y embarcaciones. También su figura ha inspirado desde libros hasta obras de teatro, entre otras creaciones artísticas. En Villa O'Higgins, la capilla construida por la comunidad alberga un museo donde se recuerdan diversos aspectos del paso del Padre Antonio por el extremo sur de la región. En Puerto Gala, un mural junto a la capilla recuerda su figura. Todo esto demuestra que gracias a su labor comunitaria, el curita Ronchi marcó una profunda huella, con una mística que le llevó a convertirse en patrimonio de Aysén. Si quieres saber más sobre Tesoros de mi Territorio, ingresa a www.museoregionalaysén.gov.cl.